y que tengan, pues me la van informando. La idea es que la anoten y el viernes la trabajemos. Listo. Entonces, estamos aquí. Números enteros. Números enteros. ¿Habían oído hablar de los números enteros? Sí, Pues profe. sí, profe, pero Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cuáles son los números enteros? Aquellos que no tienen decimales. ya no nos... Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y Aquellos que no tienen infinitos. decimales. Los que no tienen números decimales, me dicen por ahí, también puede ser. Listo. Esos conocemos como los números enteros. 1, 2, 3, 4, me decía Génesis por ahí, también hacen parte de los números enteros. Sí, sí, señorita, también. Y se representan, ya es hora que nos vayamos familiarizando con los símbolos matemáticos, porque se representa con este símbolo, con esta Z. Es como una Z, la van a ver como una Z con una rayita, como con esta rayita ahí, que representa números enteros, ese simbolito de los números enteros. Entonces, déjenme. Números enteros. Listo. Entonces, los números enteros, ¿quiénes los componen? Los componen los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5. Los enteros positivos. Los números naturales vendrían siendo los enteros positivos. Y también los componen los enteros negativos. Entonces también hay enteros negativos como el -1, el -2, -3, -4, ¿sí? También negativos. Y también lo compone el 0. El 0. Entonces hay enteros positivos, enteros negativos y el 0. El conjunto de los números naturales. Profe, una pregunta. Dime. ¿Para que un número sea bajo tiene que tener esta bolita? ¿Esta pequeñita? No, eso es para identificar. Así identificamos. Así identificamos los grados, la temperatura. Es para identificar la temperatura. Entonces así es como se identifica o se lee como la temperatura. ¿Listo? Esa es como esa representación. Entonces el conjunto de los números naturales los componen los números enteros a los naturales. Entonces los enteros, dentro de los enteros están los naturales. Y también sus inversos aditivos. Entonces, los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, tienen inversos, números que son inversos a ellos. ¿Cuáles son? El -1, el -2, el -3. Esos son los inversos aditivos. Y el 0. Entonces, ¿dónde los podemos ver o dónde se utilizan esos números enteros? Pues en frases comunes como tengo un saldo a favor, o sea, el saldo es positivo, o cuando tengo la temperatura es de 4 grados centígrados bajo cero quiere decir que hay un nivel que está en cero, hay unos números positivos, una temperatura positiva y una que está bajo cero, que vendría siendo negativa, -4 grados, vendría algo así. Ese número se representaría de esa forma. La ciudad... Lo mismo para un 0 no nos duele. Gracias. La ciudad se encuentra a 560 metros sobre el nivel del mar. Entonces, 560 metros positivo sobre el nivel del mar. Entonces, este es el mar positivo, hacia arriba. Estamos justo a nivel del mar. Justo en el nivel del mar seríamos por acá, 0. Entonces, estaríamos en el 0, ahí, en el plano. Y un avión está volando a 9.500 metros de altura, pues está volando arriba positivo. Profe, es decir que los números enteros son mayores del 0, no menores del 0. Un 0 en la nota.
Los números enteros son mayores que el cero. Los Profe, nu- se me O sea, son distorsionó la los imagen. mayores del cero. O sea, digamos 1, 2, excepto los menores del cero. Cero. Menos 1, menos 2. Esos serían los enteros negativos. Entonces, los números enteros positivos son los números naturales. Los enteros positivos que por lo general se representan con esta z entero y con un más. Cuando nos dicen esto, enteros positivos, esto es igual a que nosotros estuviéramos tomando los naturales, los números naturales. Porque los números naturales son los enteros positivos. ¿Cuáles son los números naturales? Los que conocemos. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Esos son los números naturales. Pero los números enteros, entonces también se componen de los enteros negativos. También hay enteros negativos. Entonces, y esos enteros negativos, ¿quiénes resultan siendo? Resultan siendo los inversos de estos números naturales. El -1, el -2, los inversos aditivos de esos números naturales. Menos infinito. ¿Sí la cachan? Entonces, esos son los números enteros. A los números enteros los componen Profe, la cacho. los naturales y los enteros negativos o sus inversos aditivos. Y el número 0, y el 0, y el 0. Que el 0 lo vamos a tomar como referente para partir de cuáles son los números positivos y cuáles son los números negativos. Ese es nuestro 0. Un elemento neutro. 0 es un elemento neutro. ¿Por qué es neutro? Porque nos permite partir de dónde parten los números positivos y de dónde parten los negativos. Eso como los números enteros. Y para representar los números enteros, entonces el punto medio o elemento neutro de nosotros es el 0. Entonces nuestro 0 y partimos, por eso partimos del 0. Y de ahí empezamos a dividir la recta numérica o eje de las abscisas, que ya nosotros conocemos como eje X, que nosotros podemos ver esa recta en el plano cartesiano también. Que por aquí viene el eje Y. Y aquí me divide entonces a los números naturales y aquí me encuentro con los enteros negativos. Entonces aquí encuentro a -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero representar esto en la recta numérica, pues pueden ver que me dan un número, pueden ver que solo me dan un número para representarlo en la recta. En este caso estamos tomando una recta como referente para representar los números. Pero si tuviéramos el plano, si estuviéramos representando con el plano, si tuviéramos al plano, tendríamos de eje de referencia al plano, es decir, nos darían unas coordenadas acá. No tendríamos puntos, sino coordenadas para representar en el plano. Coordenadas positivas como coordenadas negativas. ¿Sí la ven? Los números enteros también los vemos en el plano cartesiano. Entonces nos sirven para representar eso, coordenadas o posiciones negativas de puntos o coordenadas positivas. Para eso también nos sirven los números enteros. Entonces yo les hago una pregunta aquí. Aquí les va una pregunta de examen final. ¿Cuál es la distancia o cuál sería la diferencia entre la altura del monte Everest, entre estar aquí en el punto más alto del monte Everest, a los 8.848 metros aproximados, y la diferencia entre estar en la fosa de las Marinas, la fosa más profunda, bueno, una de las más profundas, a 11.000 metros bajo el nivel del mar? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería ese número?
¿Cuál sería la diferencia entre esas distancias? Profe, yo le iba a decir que en una hay oxígeno y en otra no. En una hay oxígeno y en otra no. Hay muy poco, de hecho, en el Everest es difícil de respirar a tanta altura. Dime, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Me puedo volver a explicar? Es que eso me sacó. ¿Cuál sería la diferencia en estar en la fosa de las Marinas a 11.000 metros bajo el nivel del mar? ¿Cuál es la diferencia de estar ahí a estar en Tendré el más Monte aire. Everest? No, no me refiero a diferencia no me refiero a diferencia de lugares, sino a la diferencia de distancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia que hay acá? Que hay entre la Profe, fosa de las Marinas y el Everest. ¿Cuál sería profe, esa que las distancia? fosas marinas está bajo cero. Y la otra, Sí, ¿y qué significa que estén bajo cero? ¿Qué significa que esté bajo el nivel del mar? Bajo el nivel del mar. Este sería nuestro cero, sí. los temas fríos. Que en una está más alto y en otra no. No, respecto a los números. Me refiero a los números. ¿Qué significa que este esté a 11.000 metros bajo el nivel del mar? ¿Qué significa? Respecto a este número. Que está sobre el fondo. ¿Y qué pasa eso? Aquí está nuestro cero. ¿Y qué pasaría con ese número? Este es nuestro cero. El nivel del mar es nuestro cero. ¿Qué pasa con ese número? ¿En qué? Profe, sí ya nos corchó. Pues si está bajo cero, si lo ven acá, ese número está aquí, mírenlo, mírenlo. Aquí sería el punto Everest, el monte Everest, a 8.848. Mírenlo, aquí está por encima. Tendría más altitud. Y acá está por debajo. ¿Ese número cómo sería? ¿Menos cero? Menos cero. Menos. Menos, negativo, sería negativo, exacto. 11.000 metros menos cero. Menos cero no podría ser porque el cero es un elemento neutro. Por eso les digo, el cero no tiene ni positivo ni negativo, porque es un elemento neutro. Es de donde yo parto para mirar, para saber o conocer cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Sí la ven? Entonces la fosa de las Marinas es negativo y el Everest es positivo. Entonces las fosas de las Marinas lo tomaríamos como un número negativo. Entonces yo estoy diciendo, entonces analicen lo que yo les estoy preguntando. Todo eso va en el análisis, en la mente ahí, en la comprensión de lo que les estoy preguntando. Yo les estoy preguntando la diferencia entre la distancia, de este punto y este punto. ¿Cuál es la distancia que hay ahí? ¿Cuál es la diferencia de distancia entre esos dos puntos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo estoy preguntando entonces ustedes me dicen, el 8.848 como está por encima del nivel del mar, entonces es positivo. Pero el 11.000 metros sería negativo. Negativo. Y yo les estoy preguntando por la diferencia. ¿Cómo así? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué operación tendría que hacer? No, profe, sí nos Como corchó a una todos. división, profe. Sí, profe. ¿No No. escuchaste? Profe, sí nos corchó a todos. Sí, siempre es el profe que nos corta. Ok. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Pues, ¿cuál sería la operación? Diferencia. O sea, ¿cómo les explico esto para que lo... Restado. Bien, pum, resta, exacto. Resta, porque es la diferencia significa que está restando.
Estamos restando esos números. Entonces, ¿sí ven lo que está pasando ahí? Estoy restando 8.848. Voy a colocar aquí. Entre Menos 11.000. menos Menos 11.000. menos 11.000. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuánto me daría? 8.848 menos 11.000. ¿Cuánto daría esa operación? Menos 2.152. ¿Cuánto? Menos 2.152. Menos 2.152 me dicen por ahí. Menos 2.152. Pues me dio eso. Hiciste eso ahí como en la calculadora y te dio eso, ¿sí? ¿Hay alguien más? ¿Otro resultado? ¿O ese es el resultado? ¿Cuánto menos cuánto, profe? Profe, a mí me dio otra cosa. ¿Cuánto le dio? Me dio menos 1.091. Menos 1.091. Bueno, estamos haciendo la diferencia entre 8.848, entre este punto del Monte Everest y este punto, menos 11.000 metros. Menos 11.000 metros. Profe, menos 1.091 es el resultado. Entonces, por ahí me dicen que menos 1.091 o menos 2.152, una de esos dos. Profe, no es corto. Entonces, yo les digo ahí, entonces ahí es donde entra 1.091. menos 10.000, bueno, ahí les Profe, dan otros ya a resultados. mí, yo acabo de hacer la división así en el cuaderno y me dio menos 17.840. Menos 17.848, ¿no? Menos 17, bueno, menos 17.000 dicen por ahí. Bueno, otros valores ahí. Y resulta que no. No es ninguno de estos valores. No es ninguno de estos valores. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? ¿Cuál es la distancia? Pues ustedes me dicen, pues eso es una diferencia. Pues la diferencia que hay de aquí a aquí. Ya sé cuánto es, profe. ¿Cuánto es? 18.800. Es 8.848, porque No, el Monte Everest 18.000. sería desde abajo hasta arriba, ¿no? Por eso 18.848. No, Porque vas de abajo, ¿no? 8.848. tampoco. Tampoco. Está más cerca ahí, creo que Brian fue el que dijo, 18.000, pero no es 18.000, ahí hay algo mal, hay un error ahí en tu operación. ¿Cómo es? Yo les estoy diciendo una distancia y la distancia no puede ser negativa, chicos. La distancia no es negativa. Una distancia siempre va a ser positiva. Cuando yo digo estoy a menos 3 metros de mi casa, no, ¿sí o no? Yo no digo estoy a menos 4 metros de la tienda, a menos 10 metros, no. Yo me encuentro a 10 metros hacia una dirección o a 10 metros hacia otra dirección. Entonces la distancia es positiva. Quiere decir que este valor me va a dar positivo. Eso es un valor positivo. Entonces en realidad lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es? Sumando. Sumando, muy bien. Este valor, este signo de acá, este menos, y este menos se están transformando en una suma. Entonces me queda 8.848 Negativo más negativo es positivo, 11.000 profe. más 11.000 es igual, 8.848 más 11.000, eso me da 19.848, si no estoy mal. Por eso hay el error de Brian que me estaba diciendo 18.000, pero es 19.848, es positivo. Y esa es la distancia que hay de la fosa de las Marinas hasta el punto Everest, 19.848 Profe. metros.
Entonces me equivoqué ya. Listo, esa es, sí, te equivocaste ahí como en una operación, como en la suma ahí, no sé por qué, qué pasó. Pero bueno, esa es la suma, 19.848. Y esto era para decir que las distancias son positivas, las distancias son positivas. Entonces, siempre que vayan a ver una distancia es positiva. ¿Por qué les decía de las distancias? Porque nos encontramos con esto del valor absoluto. El valor absoluto de un número entero, ya empezamos a ver cosas más complejas. El valor absoluto de un número entero, ¿qué es? Es el valor que representa la distancia, porque nosotros en los números enteros también miramos o manejamos estas barritas que aparecen acá al lado de la Z significan valor absoluto. Estas barritas de acá significan valor absoluto. Y ese valor absoluto, ¿qué significa? Que eso es una distancia. El valor absoluto representa una distancia. ¿La distancia de qué? Del punto de este Z, que puede ser cualquiera, puede ser positivo o negativo, hasta 0. Entonces es la distancia del punto de -3 hasta 0 y la distancia que hay de 3 hasta 0. Entonces yo sé que la distancia de -3, cuando me dicen el valor absoluto de -3, me están diciendo, hay la distancia que hay de -3 a 0. Esa es lo que me están pidiendo. Chicos, se me fue el tiempo, nos desconectamos y volvemos a conectar para dar cierre